¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando con nuestras clases de estadística, hoy en la clase número 4 vamos a trabajar con las medidas de posición. Vimos que en una serie de datos en orden creciente, la mediana divide al conjunto de datos en dos partes iguales. De la misma manera existen otros valores que dividen los datos en 4 partes iguales, o en 10 partes iguales, o en 100 partes iguales. Estos valores son las medidas de posición. Las principales son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles son los valores que dividen los datos ordenados en forma creciente en 4 partes de igual frecuencia, tales que el porcentaje de datos observados es del 25% entre dos cuartiles consecutivos. Disponemos, por lo tanto, de 3 cuartiles: el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, ya que el cuartil 4 viene a ser el 100% del conjunto de datos. Para calcular los cuartiles tenemos nuestra fórmula, pero antes siempre debemos hacer algunos cálculos auxiliares, como determinar en qué intervalo cae el cuartil que nos pide el ejercicio y también calcular el tamaño o ancho del intervalo de clase del ejercicio, con la fórmula que ya conocemos del contenido anterior. Deciles son los valores que dividen los datos ordenados en forma creciente en 10 partes porcentuales iguales. Disponemos, por lo tanto, de 9 deciles: decil 1, decil 2, decil 3, hasta el decil 9, teniendo en cuenta que el decil 10 equivale al 100% de los datos. Entonces, para calcular los deciles, trabajamos con una fórmula similar a la que ya teníamos para los cuartiles, pero en este caso multiplicamos k por n dividido 10. ¿Por qué? Porque los deciles dividen en 10 partes iguales al conjunto de datos del problema. Luego, los percentiles. Los percentiles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados de manera creciente en 100 partes iguales. Entonces, nuevamente tenemos nuestra fórmula y para el cálculo auxiliar se multiplica k por n, pero esta vez dividido 100. Entonces, de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio, vamos a estar realizando el cálculo auxiliar respectivo. Ejercicios. En el número 1 nos dice: la siguiente tabla registra los puntos obtenidos por 36 alumnos en estadística del segundo curso. Determino el cuartil 3, el decil 9 y el percentil 20. Entonces, teniendo nuestra tabla con los datos agrupados, el ejercicio ya nos da los intervalos y sus respectivas frecuencias. ¿Qué tenemos que calcular? La frecuencia acumulada para cada intervalo. Para el cálculo de la frecuencia acumulada, debemos sumar las frecuencias absolutas de cada intervalo. Entonces, la primera frecuencia acumulada va a ser 4. Luego, 4 debemos sumar con 10 y obtenemos el valor de 14. 14 más 15, 29. 29 más 4, 33. 33 más 3 igual a 36. Entonces ya establecimos la frecuencia acumulada para nuestro ejercicio. Luego, el primer cálculo que debemos hacer para determinar el cuartil 3 es el cálculo auxiliar. Entonces, si el ejercicio me pide el cuartil 3, el valor de k va a ser igual a 3. Luego procedo a realizar el siguiente cálculo. Multiplico la k por n dividido 4, donde k ya habíamos establecido que es 3 y n siempre es nuestro total de datos. Por lo tanto, al reemplazar voy a tener 3 por 36 dividido 4. Con ayuda de la calculadora multiplicamos, dividimos
y obtenemos el valor 27. Entonces, 27 es el valor que tengo que ubicar a ver en qué intervalo está contenido con relación a mi frecuencia acumulada. El primer intervalo acumula hasta 4, el segundo hasta 14, el tercero hasta 29, el cuarto hasta 36 y hasta 33, y el último hasta 36. Entonces 27 está incluido en el tercer intervalo, porque acá tenemos hasta 29. Por lo tanto, mi intervalo de referencia va a ser el tercero. Al tener el intervalo definido, ya puedo ver el límite inferior, la frecuencia del intervalo y la frecuencia acumulada anterior para poder reemplazar en mi fórmula. Luego, en mi cálculo auxiliar, debo determinar el tamaño o ancho de clase. Para eso debemos restar el límite real superior menos el límite real inferior. Al límite real superior siempre le sumamos 0,5 y al límite real inferior siempre se le resta 0,5. Considerando el primer intervalo, que tenemos 20 hasta 39, procedemos a sumar 39 como límite superior más 0,5, obtenemos el valor de 39,5. Luego, 20 menos 0,5 nos da el valor de 19,5. Reemplazamos en nuestra fórmula, realizamos la sustracción y obtenemos el valor de 20. Por lo tanto, el tamaño o ancho del intervalo es igual a 20. Con estos datos ya puedo trabajar con mi fórmula del cuartil. Luego el cuartil 3 va a ser igual límite inferior y ahí volvemos a nuestro tercer intervalo. Habíamos dicho que 60 es el límite inferior, entonces acá 60 más nuestro cálculo auxiliar que habíamos determinado en el primer paso es 27 menos la frecuencia acumulada anterior a ese intervalo. Como estamos en el tercero, el anterior va a ser 14, entonces menos 14, dividido la frecuencia de ese intervalo, que en este caso es 15, por el tamaño, ¿verdad? Por C, que también ya establecimos en el cálculo auxiliar, y es igual a 20. Una vez que reemplazamos en nuestra fórmula, el paréntesis siempre tiene prioridad de resolución. Entonces acá 27 menos 14 dividido 15 por 20. Siempre se resuelve primero el numerador. En este caso 27 menos 14 va a quedar 13 dividido 15 por 20. Obtenemos el valor de 17,33. Siempre redondeado a la centésima. Luego sumamos con nuestro límite inferior que es 60, obteniendo el valor de 77,33. que viene a ser nuestro cuartil 3. Continuando con nuestro ejercicio, debemos calcular el decil 9. Para eso procedemos a realizar el cálculo auxiliar, multiplicando k por n dividido 10. Como buscamos el decil 9, k es igual a 9 y n ya sabemos que es 36. Por lo tanto, multiplicamos 9 por 36 y en este caso dividido 10, obteniendo el valor de 32,4. Una vez que ya obtenemos el valor donde está ubicado nuestro decil 9, volvemos a nuestra frecuencia acumulada para determinar en qué intervalo está incluido ese valor. Por lo tanto, llegamos al cuarto intervalo, donde tenemos hasta 33. Por lo tanto, 32,4 está dentro de esta frecuencia acumulada. Y de la misma manera, como hicimos con el cuartil, acá ya podemos observar el límite inferior, la frecuencia del intervalo y la frecuencia acumulada anterior a este intervalo, que va a ser 29, para poder reemplazar en nuestra fórmula. La fórmula del decil es similar al del cuartil. Luego,
el decil 9 va a ser igual al límite inferior, que ya vimos en nuestro cuadro, es 80, más nuestro cálculo auxiliar, que ya determinamos como primer paso, 32,4, menos la frecuencia acumulada anterior. Entonces estamos en el cuarto intervalo y la frecuencia acumulada anterior va a ser 29, dividido 4, que es la frecuencia de nuestro cuarto intervalo, por 20, que es la anchura, que ya determinamos para el cuartil. Entonces esto se mantiene siempre con el mismo valor para todos los ejercicios que nos pide el ejercicio número 1. Entonces resolvemos nuevamente el paréntesis. 32,4 menos 29 es igual, ¿verdad? Le damos una calculadora, dividido 4 por 20 y nos da el valor de 17. Sumamos con nuestro límite inferior, que es 80, llegando al resultado de 97. Entonces 97 viene a ser nuestro decil 9. Por último, nuestro ejercicio nos pide para calcular el percentil 20. Por lo tanto, debemos realizar nuestro cálculo auxiliar como primer paso. Entonces, K es igual a 20 y procedemos a reemplazar en nuestra fórmula. 20 por M, que es 36, y en este caso dividido 100. Obtenemos el valor de 7,2. Luego nos vamos a nuestra frecuencia acumulada y nuevamente vemos en qué intervalo está contenido el resultado de nuestro cálculo auxiliar. Como es 7,2, está en el segundo intervalo. Para el último ejercicio del percentil 20, el segundo intervalo es nuestro intervalo de referencia. Por lo tanto, el límite inferior va a ser 40, la frecuencia del intervalo 10 y la frecuencia acumulada anterior va a ser 4. Los datos que necesito para reemplazar en la fórmula, que también se asemeja a la fórmula del cuartil y del decil. Entonces, el percentil 20 va a ser igual, límite inferior 40, que ya vimos en nuestro cuadro, más, luego dentro del paréntesis, nuestro cálculo auxiliar, que ya determinamos, 7,2, menos la frecuencia acumulada anterior, y vemos que es el valor 4, dividido 10, que es el valor de la frecuencia del segundo intervalo, por la anchura 20, que se mantiene, ¿verdad?, para todos los ejercicios que nos pide el ejercicio número 1. Entonces, resolvemos nuestro paréntesis. 7,2 menos 4 dividido 10 por 20, obtenemos el valor de 6,4. Recordando siempre que primero hay que resolver el numerador. Entonces hacemos la diferencia, es igual, dividido 10 por 20 y obtenemos el valor de 6,4. Sumamos con 40, que es nuestro límite inferior, y llegamos al valor de 46,4, estableciendo así nuestro percentil 20. Entonces, con esto resolvimos el ejercicio número 1.